Buenas tardes, ya estamos aquí en De Palabra en Palabra. Les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo y le doy la bienvenida también a Apolonia, la gallina soltera y sabia, mi amiga, mi querida Apolonia. Buen día, Apolonia. Ay, buenos días, Neftalí. Ay, son tardes, Neftalí. Pues es que se me hace temprano a mí. Oh, está bien. Itsuri Molina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien. Muy Bien. contenta ya. ¿Pasaste el susto del estreno, la temporada de estreno, todo eso? Pero todavía hay mucho trabajo. Apenas empieza. Híjole, qué bueno que haya trabajo, si no, entonces. Pero también estoy muy alegre de tener a una invitada, de Superlux. Una invitada que también estuvo trabajando en Germen, la puerta está abierta, y que es Abril Cira, que es actriz también. Por Hola. supuesto. Bienvenida, Abril. Muchas gracias. Platicaremos. Qué gusto estar aquí. Sí, estoy lista para quién sabe qué va a pasar, pero yo aquí estoy prevenida. Ah, bueno, Apolonia sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Oh, yo, Neftalí. Sí. Oh, no exactamente, pero siempre estoy lista. Hoy llegaste muy temprano. Oh, Neftalí. El aire venía hacia acá, en el vuelo, ¿no? Así es, el aire estaba a favor. A mi favor, para que llegaras a mí. Ok, comenzamos con el poema de hoy, que es de un poeta español que me cae muy bien, Ángel González, que nació en Oviedo, en España, en 1925. Y este poema se llama A mano amada, en vez de a mano armada, ¿no? A mano amada. Cuando la noche impone su costumbre de insomnio y convierte cada minuto en el aniversario de todos los sucesos de la vida, allí, en la esquina más negra del desamparo, donde el nunca y el ayer trazan su cruz de sombras, los recuerdos me asaltan. Unos empuñan tu mirada verde, otros apoyan a mi espalda el alma blanca de un lejano sueño, y con voz inaudible, con impecables labios silenciosos, el olvido o la vida me reclaman. Reconozco los rostros, no hurto el cuerpo, cierro los ojos para ver más hondo y siento que me apuñalan fría, justamente con ese hierro viejo, la memoria. Leí un poema de Ángel González, un gran poeta sin duda, ¿no? ¿O no, Apolonia, no te gustó? Oh, vaya que sí, Qué cosa. Y Neftalí. además qué ingenio, a mano amada, ¿no? Oh, sí. Me parece a mí Ángel González leeremos otro poema más al ratito de uno que se, algo así como contra, contraorden poética. Esto es un poema. Aquí está permitido fijar carteles, tirar escombros, hacer aguas, escribir frases como marica el que lo lea, amo a Irma, muera el... Se calla, silencio. Arena gratis, asesinos, etc. Esto es un poema. Mantén sucia la estrofa, escupe adentro, responsable la tarde que no acaba, el tedio de este día, la indeformable estolidez del tiempo. Qué cosa, ¿no? Es un poema espléndido. En fin, Ángel González, un poeta importante. También tenemos hoy un libro de Alberto Blanco, mi amigo Alberto, que escribió un libro sobre las piedras. ¿Las piedras? El libro de las piedras se llama. Oh. Y habla de todos los minerales. Fíjate que además su papá fue ingeniero minero de la minería. Y él de niño, bueno, pues tuvo mucho contacto con todo el mundo geológico. Entonces, y con el paso del tiempo él escribió estos poemas que hablan de la plata, del oro, de la sal, de la varita, del grafito, de la calcita, en fin, toda la cantidad de piedras. Y son poemas muy buenos. Yo escribí sobre él hace algunos 10, 15 años una reseña de este libro que a mí me gustó mucho. Pero
vamos a platicar enseguida. Vamos a una sección. ¿Qué cosa es? Vamos a platicar mejor con Abril. ¿Qué tal, Apolonia? ¿Conocías a Abril, Apolonia? Oh, sí, Neftalí. Ah, pues es que es amiga de Itsuri. Oh, sí, estábamos Ok. trabajando en el mismo equipo, pero tenemos poco de conocernos, ella y yo. Ah, Apolonia, no te vi en los créditos. Bueno, tú eras la asesora. Oh, sí, Neftalí. Ok. Abril diseñó la luz, la iluminación en la obra Germen, la puerta está abierta, que es de Itsuri Molina. Así Y es. que bueno, dirigí yo. Abril, a ver, cuéntanos tu experiencia y mm, es decir, ¿cómo ves una obra para iluminarla? Pues particularmente esta obra yo la conocí en su primer proceso, por así decirlo. Y ahora que volví a reencontrarme con Itsuri, aparte que fue muy fortuito y bello la manera en la que ya comencé a indagar o a meterme al proyecto, pues era principalmente como, no sé, era algo confrontante para mí porque había iluminado mis propios montajes o, no sé, apoyado en otros momentos para la iluminación, pero nunca había iluminado un montaje por completo desde mi imaginario, ¿no? Ajá. Entonces era un gran reto y pues estuvo divertido el poder, para mí siempre ha sido muy importante el trabajar con la luz, la música en los montajes, ¿no? Como que es algo que me atrae, aunque esté como intérprete, es algo en lo que me envuelve y que para mí como intérprete estar sobre la escena sintiendo la iluminación o la música representa muchísimo para mi memoria corporal o para mis trazos o para mi quehacer. Entonces, pues ya como con esa perspectiva de intérprete, lo asumí como ahora en este imaginario en donde Itsuri iba a comenzar a construir. Y pues Germen para mí es una obra como muy confrontativa, muy fuerte, también como con tintes un tanto, no sé, buscando encontrar la amabilidad dentro de este mundo putrefacto, ¿no? Y pues yo quería también, como por las características que tiene el montaje y los personajes que aborda desde el unipersonal Itsuri, para mí era muy importante como en poder encontrar qué luz representaba cada uno de los personajes y cómo generar sus atmósferas y cómo al final estos personajes se mezclaban entre sí. Entonces una de mis premisas fue encontrar qué luz caracterizaba o qué atmósfera caracterizaba a cada uno de los personajes. Y pues a partir de ahí fue como, pues sí, comenzar a entintar y a encontrar en la oscuridad, pues sí, la luz, como dejarnos hipnotizar por lo que también cuenta la luz, que me parece que es muy importante en un montaje, ¿no? Y lo dramático del teatro, lo alegre del teatro, lo luminoso del teatro, la oscuridad del teatro, ¿tú encontraste todos esos matices en la obra? Sí, por supuesto. Pues ya desde el texto mismo me parece que es sumamente humano o nos encontramos con esas características todo el tiempo sociales, no sé cómo nombrarlo, como sí son problemáticas que nos abordan o que a lo mejor no lo vivimos en carne propia, pero que reconocemos personajes que sí habitan esos bueno, no es imaginarios, sino esas realidades, y abordar estos imaginarios a través de estas posibilidades que nos brinda la luz, para mí era pues el todo, ¿no? Como el poder construir sobre este montaje en particular. Y yo quería pues que comenzáramos como con luces muy
muy naturales, muy del cotidiano, muy con ciertos espacios y después volverla más teatral, ¿no? O sea, yo pensaba, por ejemplo, hay un director que me gusta mucho que se llama Bob Wilson. Él es tejano, es arquitecto y es iluminador y es director de teatro y ha hecho grandes montajes. Y él tiene una delicadeza para utilizar la luz. Y pues bueno, fue uno como de mis motores y pensar en algunas otras obras que ahorita les contamos, ¿no? Vamos a un corte, sí es cierto. Dani, se nos va el tiempo, qué cosa, qué bueno que nos avises. Vamos a un corte y regresamos volando. Bebiendo café de Luna Mía Café, que está ahí en Alonso de Cáceres 58B, Colonia 5 de Mayo, ahí por la gasolinera Poza Rica, ahí por donde venden pulque, en fin. Rico el café de hoy. Pues estábamos platicando con Abril. ¿Tú cómo viste la luz de la obra, Apolonia? Oh, Neftali, a mí me gustó mucho, ¿sabes? Oh, tenía una particularidad, Neftali. A ver. Tenía un matiz. Era suave, Ajá. tenía como esa ternura que necesitaba entre el dramatismo de las historias. Me gustó mucho, Neftali. Ok, pues aquí tienes a Abril para que le preguntes algo. Oh, sí. Oh, bueno, es que la estaba escuchando en la forma en que estaba buscando esas posibilidades de matizar, de entintar. Justamente, me gustaría saber, ¿tú qué gama viste? ¿Cómo elegiste? ¿Quiénes fueron tus referentes para inspirarte en Germen? ¿Te dio algo? Pues ya cuando se estaba construyendo el montaje, justo como lo dices, Apolonia, como el dramatismo que ya tenía en sí el texto, lo fuerte del texto, y aparte también lo que comenzó a sugerir la música o el diseño sonoro, para mí algo me ponía en alerta, ¿no? O sea, no quería que ya con el encuentro entre la fusión del sonido y lo que ya estaba proponiendo el texto mismo y la interpretación de Itsuri, pues se fuera a generar como algo ya tormentoso, imposible de ver o de disfrutar por momentos, y que se volviera todo el tiempo estruendoso y lamentable, ¿no? Y para mí era importante encontrar a través de la luz este momento como de ternura, de suavidad, de... Efectivamente, Neftali, eso es lo que yo sentí al ver la iluminación. Había, sí, fuerza, pero también suavidad. No sé cómo explicarlo, Neftali. Por ejemplo, no sé si esto ya se va a prestar para spoiler, pero pues hay personajes que están como muy claros, ¿no? Por ejemplo, Dolores, que es una de los personajes, para mí representaba los colores cálidos, como si el sol siempre le estuviera dando en la cara y no le permitiera observar su realidad, o no se quisiera dar cuenta de su entorno por esa luz constante y esa ceguera que puede representar la luz tan directa y cálida, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, Giselle, que es una profesora, buscar esa luz de un espacio cerrado, de un cuarto. Y Estrella, que es otro de los personajes, pues que tiene el personaje con más luz, en donde podríamos jugar con los magentas, los azules. Y al final, el otro personaje que va siendo el hilo conductor y que es una parte más poética, para mí también lo representaban colores más, pues como de ensueño, como azules, magentas, que se juntaban ahí, era una mezcla como de los otros tres personajes.
y para mí era importante pues poder ir dando ese recorrido y jugar con esa luz que reconocemos que es muy teatral, que es como estos espacios en donde todo lo demás se queda en oscuro y se iluminan ciertas zonas, y otros espacios en donde ya pudiéramos ser más oníricos o más juguetones, como, no sé, me venía mucho a la mente la película de La La Land, el musical, que tiene como momentos en donde los personajes, a través de este tratamiento que se les da a la luz, también van construyendo la emoción del mismo, ¿no? Y entonces esta iluminación permite que esta luz también nos cuente cómo se siente el personaje, no solamente a través de lo que nos dice, sino con estos espacios que se van construyendo con las atmósferas y la iluminación como tal. El paisaje emocional. Exacto. Entonces, pues para mí esa era la idea de mi aportación a la iluminación en esta puesta en escena. La luz en el teatro fundamental para verse, pero también para significar, para sentir una cosa en la recepción abstracta del público, ¿no? Que me parece muy interesante. Vamos a una sección, si alcanzamos, Dani. Vamos a las 7 vidas de la poesía. Hablando de piedras hoy, bueno, ahí leemos un poema a una piedra que escribió nada más y nada menos que Gonzalo Rojas. Vamos a las 7 vidas de la poesía. La piedra. Por culpa de nadie habrá llorado esta piedra. Habrá dormido en lo aciago de su madre esta piedra precipicia por el unimiento cerebral al ritmo de donde vino llameada y apagada. Habrá visto lo no visto con los otros ojos de la música y así, con mansedumbre, acostándose en la fragilidad del informe, seca la opaca, abrace anoche sin ruido de albatros contra la cerrazón, ido. Vacilado no habrá por esta decisión de la imperfección de su figura, que por oscura no vio nunca nadie, porque nadie las ve nunca a esas piedras que son de nadie en la excrescencia de su opacidad, que más bien las enfría ahí al tacto como nubes, neutras, amorfas, sin lo airoso del mármol, ni lo lujoso de la turquesa, tan ambiguas si se quiere, pero por eso mismo tan próximas. No, vacilado no, habrá salido por demás intacta con su traza ferruginosa y celestial. Le habrá a lo sumo dicho al árbol: adiós árbol, que me diste sombra. Al río: adiós río, que hablaste por mí. Lluvia: adiós, que me mojaste. Adiós mariposa blanca. Por culpa de nadie habrá llorado esta piedra. He leído un poema de Gonzalo Rojas, poeta chileno nacido en 1917 en Lebu. Regreso. Itsuri Molina, que tú fuiste la actriz. Claro que Apolonia fue tu mano derecha. Creo que sin ella hubieras tenido bastante trabajo que hacer. Pero ella puntual en la asesoría, no, en todo se metió. Así es, asesoría, consejería y otras cosas. Peluquería. También. Peluquería. También. Vaya que sí. Maquillería, no, así no se dice, ¿no? Maquillería, masajería. Bueno, Itsuri, tú, a ver, ¿cómo sentiste la iluminación que hubo diseñado Abril? Pues es que sí es otra cosa.
O sea, creo que es parte de ese fenómeno, de esa magia que puede llegar a generar el teatro en esa caja negra donde todo puede ser posible, ¿no? Entonces, o sea, aunque uno se dedique a tener esa estructura bien cimentada para que se pueda presentar sin luz, con luz o como eso, de todas formas, cuando llega la luz, te mete a pues es que sí es a ese territorio, ¿no? Porque, o sea, ya uno acá por dentro, pues ya no alcanza a ver al otro, se cierra esa parte que te permite estar en esa, bueno, totalmente pues en esa atmósfera, en esa historia, en esa fantasía, ¿no? Entonces, pues para mí es como mucho más, me genera pues un flujo más cómodo para poder meterme en toda esta parte, ¿no? Y pues es eso, ¿no? O sea, ya sentirla ya en la realidad de los personajes, de su contexto, pues te da mucho más material para poder construir allá adentro, ¿no? Y pues sí, o sea, lo viví muy bien, me gustó. No sé cómo se vea, creo que esas son de las cosas Que nunca verás. Que nunca vea. Como actriz nunca vas Sí. a ver. Bueno, Abril también, tú también, bueno, son actrices las dos, ¿no? Ajá. Pero tú tienes cierta pasión por las luces, tú por la dramaturgia. Me doy cuenta que estoy con dos personas que son actrices, pero tienen inclinaciones distintas a nada más actuar. 2 personas y una gallina. Ok. Apolonio, yo sé que tú también. Bueno, estoy ante tres ejemplos, tres También te actrices. contaría a ti, Neftali, como apasionado del teatro. Sí, yo soy un espectador muy, Muy apasionado. agudo, Neftali. Apasionado. Tienes que reconocer tu habilidad en dirección. Bueno, pues sí. Neftali. Modesto, Me gusta modesto. dirigir, me gusta mucho dirigir porque siempre he pensado que uno puede reconstruir la vida y hacer una especie de ensayo con la vida que no puedes hacer con la tuya, ensayar, modificar, todo eso. Entonces, el teatro te puede dar eso, quizá el cine también, pero el teatro es una cosa viva y eso me gusta mucho. Tengo un librito del cual les hablaré regresando a este corte, Dani, y de unos 3 o 4 tragos de café que nos invita Luna Mía Café. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Fíjense que este es un libro muy bonito, que es muy curioso, pero no tiene la fecha en que se publicó. Oh, qué pequeño es, Neftali. Imaginen qué minuciosidad, Oh, qué cuidado. Eso sí, fue publicado en el Boulevard de Saint-Germain, en París, la librería Pajot. Y bueno, el texto que hay aquí es El avaro, de Molière. Entonces, es una edición francesa muy bonita que me regaló alguien alguna vez. Yo no entiendo cómo se deshacía de esto, pero bueno, me dijo que me gustaban mucho los libros y me los regalaron. Entonces, fue muy leerlo ya casi era toda una nueva experiencia así en este tamaño. Pero bueno, eso quería hablar, porque además es de teatro. Fíjense que, y hablando de teatro, me acordé, pasaba por el librero y me acordé que Edgar Ceballos hizo una edición y con una introducción muy buena y las notas y todo esto, de este libro que es indispensable para ustedes, que es El actor en escena, de Meyerhold, que es una especie como de diccionario. Aquí hay una
tabla de papeles, tabla de prototipos, el tipo de actor que funciona para tal personaje, según Meyerhold. Que además, curiosamente, ese modelo lo tomó Televisa, digo, mal hecho, pero lo tomó Televisa para decir, el personaje, por ejemplo, características particulares que debe tener un actor, y bueno. Es que las novelas son una extraña fusión desde la radio y luego tomar cosas así extrañas. Sí, la vieja tradición narrativa también, de que terminan y al día nos vemos el día siguiente, como los jacabates árabes antiguos que iban a las tabernas y contaban una historia, y ya cuando iban lo más importante, lo más álgido de la historia, decía, nos veremos mañana. ¿Y qué? Y la gente tenía que ir a emborracharse al siguiente día para saber la continuación de la historia. Pero en ese lapso en que se acababa la historia, los jacabates, los narradores de historias, eran sobornados. O los grandes narradores eran insobornables, pero iban a decir, no lo saques de la cárcel y te doy tanto, ¿no? Para que mañana cuentes. Sí. Eso es muy, muy, muy bonito, porque hoy hablaba también de un libro de Harold Bloom, que aquí tengo, que me gusta mucho, que a Polonia hemos hablado. Mira todo lo que tenemos por hablar de libros. De Harold Bloom, de cuentos y cuentistas, el canon del cuento, que además es una muy buena guía para, sobre todo para la literatura, en mayor parte de habla inglesa. Pues Harold Bloom era de habla inglesa, neoyorquino, catedrático de la Universidad de Yale, autor de uno de los libros más importantes sobre Shakespeare, La invención del humano, que es un libro, creo que de los libros más importantes escritos sobre todas las obras de Shakespeare. Entonces fue un estudioso, amaba a Hamlet. Decía que Hamlet era un personaje, fíjate, Apolonia, decía que Hamlet era un personaje que no cabía en su historia, que quedaba grande en cualquier historia que le pusieran. Hamlet era un personaje inmenso. Entonces eso lo dice Harold Bloom, que es un crítico importantísimo, a mí me gusta mucho. Y él escribió el canon occidental de la literatura. Entonces, así como, este es el canon, pero no se lo cree, en serio, hace en función de lo que a él le gusta. Es decir, alguien me decía en mi programa, ¿por qué hablas de ese libro y no de otros? Digo, pues es que hablo de lo que he leído y de lo que me gusta. Prefiero hablar de lo que me gusta más de lo que no me gusta, porque si hablo de lo que no me gusta, pues puede haber ahí, yo prefiero hablar de las cosas que me han gustado, me han aportado, me han dicho, ¿no? Y Harold Bloom hace eso, pone su canon occidental de la literatura en función de lo que él cree que es bueno, y bueno, ahí sí no hay discusión. Pero tiene otro libro muy bueno para como guía, para saber qué leer, por qué leer, cómo leer y qué es lo que lees en lo que estás leyendo, digamos, ¿no? Se llama ¿Por qué leer? ¿Por qué se lee? ¿Por qué leer? Otra vez vuelve la idea de que lo que le gusta a él, habla de Conrad, habla de habla española, nada más habla de Borges. Qué extraño que existan libros que nos hagan estos cuestionamientos, ¿no? El por qué leer o para qué leer, cuando creo que la lectura es algo que, pues sí, hablando de germen, que sí es un germen que tienes ahí que se va incentivando, que se puede acrecentar o no, pero que sí es algo muy individual, ¿no? O sea, está buena la idea como de incentivar a que pase, pero también a mí me hace ruido como cuestionarme el por qué, el para qué y el cómo hacia la lectura, ¿no? Como que es algo muy, muy mío en este caso, no sé. Sí, instintivo, quizá. Claro. Pero fíjate que es interesante. También es una especie de juego que hizo Harold Bloom, para qué leer, ¿no?
Y entonces él hace un prólogo muy bonito sobre la lectura de ficción, sobre la lectura de literatura. Y habla de sus autores favoritos. Conrad, nunca falta Conrad, a mí que... ¿Y por qué dice que para qué leer? Fíjate que dice, entre otras cosas que recuerdo, dice que uno lee para no estar tan solo. Uno lee para encontrarse con los otros como con los fantasmas, ¿no? También. Eso también yo lo creo. Si alguien me pregunta a mí por qué leo, ya a estas alturas no sé por qué, pero leo. Y creo que empecé a leer por soledad. Yo fui un adolescente que de pronto me apartaba a leer y llegó el momento en que leía porque estaba solo, pero después quería estar solo para leer, ¿no? Sí. Y entonces se vuelve una especie de círculo vicioso, una costumbre. Círculo delicioso. Delicioso, además, sí. Que finalmente uno es capaz de muchas cosas por... Hay una novela ahorita me estoy acordando, ya hemos hablado contigo, Apolonia, con Itsuri también hemos hablado, de La mano de la buena fortuna, de Goran Petrovic, una novela espléndida, donde hay un personaje al que le traen una novela publicada sin personajes. Y entonces él empieza a leerla y se encuentra a la esposa, a la viuda del autor allá adentro, y le dice, bueno, pues ve a corregirla, pero quita de ese jardín tal cosa. Y ya está dentro de la historia. Y eso es lo peculiar. O sea, es como pura narrativa y no se Sí. ven no hay como... Los personajes son los que leen. Ah, ya. Y entonces entran a la historia, que todo parte de Anastas Brani, que se llama. Y el niño un día, el autor de esa novela, cuando era niño, lo encuentra en una biblioteca de su padrastro y coge una revista que no permitía y el padrastro que la agarrara. Entonces va, la lee y empieza a ver una parte del mar, la playa, y entra a la playa y camina en la arena y se mete al agua y de lo frío que esté el agua se orina. Y entonces en eso llega el padrastro, le quita la revista y le dice, mira nada más. Y el niño se va corriendo, le deja la revista ahí y ve que abajo de la silla hay arena de mar. Entonces ese niño es el que escribe esa novela porque vive una historia, se enamora de una mujer francesa, él es serbio, bueno, yugoslavo, y se enamora de una mujer francesa que quedan de verse en determinado libro. A tal hora, a la misma hora, leen el mismo libro o la misma revista y se encuentran allá, se enamoran y bueno, es una historia impresionante. Sí, léala. Leámosla. Sí, entonces, fíjate, cómo la lectura puede ser tan poderosa, ¿no? Cómo puede ser tan importante. Y Harold Bloom fue un gran lector. Este libro a mí me parece importante para guiarnos, que es el cuento, la narrativa breve, es decir, los autores importantísimos. Nunca falta Conrad, había dicho, y o Henry, ¿quién más? Jack London. Jack London es una maravilla, a mí me gusta mucho. Y bueno, es una verdadera guía de qué leer también, porque hay gente que no ha leído, no lee porque no ha leído, parece que no dice nada, pero no lee porque nunca ha tenido la experiencia de la lectura. Sí, es que también yo recuerdo muchísimo como esos primeros acercamientos que tuve a la lectura de pequeña, que para mí era muy placentero, por ejemplo, ir al estudio y hojear libros que ahí tenía mi padre o reencontrarme con ellos de otra forma, pero que no sentía ese placer cuando estaba en la escuela, ¿no? Uh-huh. Porque era como una cosa más recta, como más de pararte, vulnerarte ante todos, leer ciertos párrafos de lecturas que solamente era como una acción, pero que no se sentía. Yo la sentía como alejada de las emociones que me generaba
la lectura y estaba como alerta a todo lo que sucedía en el aula y era como, ay, no me gusta este tipo de encuentros. Con que no me equivoque a la hora de leer. Ajá, estaba puesta en otro lado las sensaciones. Apolonia todos los días lee arriba de un árbol en las mañanas. Oh, sí, y por las tardes. A veces... Y en la noche, Neftalí, pero es un poco más difícil subir la luz hasta allá. Bueno, con esos ojotes que tiene, seguramente hasta en la oscuridad han de ver. Oh. Vamos a un corte, Dani. Bueno, vamos a un corte, regresamos. Regreso aquí, había un sketch que vamos a poner. Vamos al sketch, Dani, y enseguida seguimos platicando. Muy bien, vamos al sketch con Apolonia, la gallina soltera, sabia y actriz. Oh. Claro. Muy bien. Nuestra sección de diccionario con Apolonia, la gallina soltera y sabia. Hola, Apolonia. Hola, Neftalí. Apolonia, te he extrañado. Oh, ¿de verdad, Neftalí? ¿Me has extrañado? Sí, te he extrañado. No sé qué decirte, mi amor, pero también yo tenía ganas de verte. Eres mi talismán. ¿Qué? ¿Tu talismán? Sí, Apolonia. ¿Yo tu talismán? Sí, claro. ¿Sabes lo que dices, Neftalí? Bueno, sí, aunque en verdad... Bueno, en verdad me gustaría saber qué es un talismán para ver si lo que digo tiene sentido. Talismán suele ser un objeto al que se le atribuyen un poder mágico capaz de dar salud o suerte o beneficiar a la persona que lo tiene en su poder. Si es así... No, mi payita, no. Tú no eres ningún objeto. Claro Entonces, que no. ¿De dónde vino la palabra talismán? Talismán proviene de la palabra árabe tilasm. Tilasm. Así es, y está derivada del vocablo griego teleo, que significa consagrarse y completo. Es un objeto, generalmente una piedra preciosa o semipreciosa o de oro o plata o a veces con alguna forma o figura especial o una inscripción a la que la superstición atribuye un efecto apotropaico o algún tipo de poderes. La palabra talismán es una de las palabras de origen griego adoptadas por el árabe que llegaron al castellano a través de otras lenguas europeas, francés, portugués, italiano, etc. Talismán procede del siglo XVIII, del francés talismán. A su vez, la voz francesa procede del neopersa, que la tomó del árabe y del griego telesma, rito religioso. En muchas ocasiones, amuletos y talismanes son confundidos, ¿no es cierto, mi pollita? Así es, el amuleto es un objeto con propiedades mágicas inherentes. En cambio, el talismán se dice que debe ser consagrado con poderes mágicos por la persona que lo creó. Ok, entiendo la diferencia. Entonces, una persona no puede ser un talismán. Solo con los recursos de la poesía puede serlo.
el acto de consagración de un talismán está en el que su dueño le da al talismán sus debidas propiedades mágicas. De hecho, el talismán siempre se crea por una razón en concreto, mientras que un amuleto se usaba en forma general, con fines como atraer la buena suerte o evitar el mal. ¿Y tiene que ser de origen material ¿Material? o mineral? Mineral. Oh, no precisamente, mi amor. Tenemos la pata de conejo o el trébol de 4 hojas, que se considera también talismanes, y su origen es completamente diferente. Pues entonces creo yo que La confección del talismán debe ser sumamente cuidadosa para poder así representar con una mayor exactitud posible la armonía entre las fuerzas universales, pues cuando más exacto es el simbolismo, es más sencillo atraer la fuerza y la suerte. ¿Qué te pasa, mi pollito? No entiendo cómo puedes tú ser un... no, me equivoqué. Te dije que eres mi talismán. Y... Neftalí. ¿Neftalí? Adiós, Apolonia. Ya me voy. El lenguaje de la poesía puede confundir a Neftalí. Neftalí, tú eres mi talismán. ¿Qué dijiste, Apolonia? Que tú eres mi talismán, mi pollito. No entiendo nada. El lenguaje de la poesía es insondable, pero acierta. Así es. Acierta. Como la flecha que lanza el arquero con los ojos cerrados. Así es mi talismán. Tú eres mi talismán. No, tú el mío. Somos talismanes. Ya estamos de regreso. Apolonia, que está reclamando aquí quién sabe cuánta cosa. ¿Estás nervioso, Neftalí? Queremos preguntarte algo a ti como director. A ver. Abril, ¿quieres preguntarle algo? Sí, a mí me encantaría saber cómo sentiste que se complementó a través de la iluminación lo que ya estaban trabajando en el montaje, o cómo sentiste si funcionó, si no funcionó, o si, pues como esto que te he contado que yo percibí sobre el texto, tú también lo podías medio imaginar así, o fue muy distinto a lo que imaginabas, o cuál fue tu percepción, porque no hemos platicado nada de eso, ni con Itsuri, pero bueno. Pues bueno, yo creo, fíjate que a mí me gustó mucho la suavidad de la luz. Me gustó mucho la suavidad, porque también en el trabajo de trazos, de diseño escénico, me gusta mucho la sutileza. Me gusta mucho las sugerencias y no las explicaciones. Es decir, y eso me gustó de la luz. Por eso quise que tú pudieras trabajar en función de la idea que habíamos platicado previa. Y me gustó, creo que le da justo lo que ese tipo de dirección necesitaba. A mí me gustan mucho los detalles, las cosas pequeñas. El movimiento de una mano habla mucho de un personaje o expresa algo que es inexpresable con las palabras, por ejemplo. Entonces, cuando tuviste la idea de como no manchar, sino teñir
teñir suavemente ciertas escenas, los personajes me gustaban mucho. Sí. Y entonces no creo que estuvimos totalmente de acuerdo. Igual sucedió con la música que hizo Luis Jaime, extraída de la respiración de Itsuri, que además la semana pasada estuvimos platicando ahí con Luis Jaime, fue muy, muy interesante. Sí, faltaba hablar de la luz, pero bueno. A mí también me sorprendió muchísimo cómo ya los lenguajes coexistían de una manera muy orgánica, como, o sea, y a pesar de que cada quien, bueno, no a pesar, sino más bien, aunque cada uno de nosotros trabajamos como por separado y después conjuntar el todo fue sorpresivo para todos, creo que al final también fueron elementos que funcionaron, por lo mismo que ya nos brindaba el texto y lo que estábamos viendo a través de tu trabajo de dirección, ¿no? O sea, fue como si estuviéramos en la sintonía. Yo recuerdo cuando estábamos trabajando las luces, que yo ya tenía como un plan y de repente Neftali decía como, y si abre, y yo, eso viene, ¿no? Como que había una cosa así que iban dando, que fue divertido también, como decir, estamos en el mismo canal. Pienso además que el texto nos llevó ahí, ¿no? Me parece un texto muy, muy buen texto de Itsuri Molina. Oh, Neftali, yo sí pude ver eso desde la distancia que yo tenía. Ajá. Vi cómo se iban ensamblando todos en fidelidad de la obra. Estuvo muy interesante el trabajo creativo que hicieron, Neftali. Ya nos vamos a ir, Apolo. Ay. Pero bueno, invitaremos a Abril otro día para que hable de su trabajo de actriz, que además hizo cine, estuvo ahí en la película de Juan Pablo Arroyo, que es el día 6, y platicaremos. Y además también el asunto de la poesía, ¿no? Sí, del slam. Del slam de poesía en el que participas. Y ¿qué tal la Polonia? La invitamos después, ¿no? Claro que sí, Neftali. Muy bien, pues nos dará mucho gusto. Y ya nos vamos. Dani no nos deja otro minuto más, pero... Oh, Neftali, pero si no la saludaste siquiera. Ay, Dani, sí es cierto, no la saludamos. Bueno, nos despediremos de ella, ¿verdad? Fuera de la aire si la saludé yo. No soy tan maleducado, Apolonia, ¿cómo crees? Qué bien, qué bien. Nos despediremos ya en este momento, ¿ok? Bueno. Ay, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Abril, que nos acompañaste. Muchísimas gracias por tu trabajo en Germen. La puerta está abierta. Que se presentará el próximo miércoles 18 a las 5 de la tarde en el mismo foro La Ceiba. Vayan a verla todos. Sí. Y todas. habrá otra temporada después, seguramente, ¿no? Bueno, pues nos vamos a despedir con unos versos de Alberto Blanco, mi querido Alberto Blanco. Gracias, Apolonia. Gracias, Itsuri. Gracias a ti, Neftali. Muy bien, pues nos despedimos con unos versos de un poema que se llama El Oro. En la ciudad ideal del oro hay un árbol que crece de arriba hacia abajo y sus raíces son el cielo. Recuerden, amigos, el cielo, además de cielo, es raíces. No olvidemos. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.